bendiga, buenos días. Verdades bíblicas, lo que Dios habla solamente a través de la Escritura. En Casa de Jesús, Iglesia Cristiana, un saludo a todos los que nos ven, los que nos hacen el favor de ver estos sencillos videos, pero con el propósito de que usted conozca la palabra de Dios, que pueda transformarle, que pueda ayudarle, que pueda liberarle, que pueda usted entender el plan de Dios y que podamos nosotros ser bendecidos a través del Espíritu Santo por medio de la palabra de Dios. Vamos a darle así como una segunda a lo que estábamos platicando, querido amigo, del versículo, capítulo número 9, versículo 21 en adelante. Lo voy a leer una vez más, vamos a leerlo todo, papel, lápiz, su Biblia, querido amigo. Dice así: pero Cristo, o Él, les mandó que a nadie dijesen esto, encargándoselo rigurosamente y diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea ¿qué? Muerto. Y que sea muerto y resucite al tercer día. Y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Pues ¿qué aprovecha el hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, este se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria, y en la del Padre y en la de los santos ángeles. Pero os digo en verdad que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que vean el reino de Dios. Amén, amén. Esto para mí es importante, querido hermano, amigo que me escucha, porque sabemos, Cristian, a qué vino el Señor Jesucristo. Sí, amén. Yo reconozco mis pecados delante de Dios, los reconozco rotundamente con todo el corazón, con toda la conciencia, y necesité analizar y pensar y valorar que necesitaba yo un Salvador, que necesitaba yo el perdón de Dios cuando escuché estas palabras, y que si yo mismo pensé que si había alguien que había muerto en la cruz por mí, o sea, el Señor Jesucristo, y ahora Él me pide que le siga, pues esa es la decisión que yo tuve, Cristian, más hermosa de mí. Yo lo digo así con todo gusto, con toda alegría y gozo, porque el Señor aquí, si vemos nosotros, vemos que el mundo, querido amigo, está contaminado perdidamente en todos los deseos del hombre, la vanagloria de la vida, los deseos de los ojos, etcétera, etcétera. El enemigo, el diablo, ha promovido todo este tipo de prácticas para que la gente caiga en alcohol, drogas, adulterio, fornicación, tatuaje, inmundicia, pensamientos malos. Y el hombre, al no conocer la Escritura, pues está cayendo en todo eso. Artimañas del diablo, Juan 10:10. Entonces, si el Señor nos dice, niéguese a sí mismo, significa que yo, pues, mis decisiones cristianas entran en un segundo plano ya. Sí, amén. Que la palabra de Dios, como lo he dicho yo, es el alimento para el creyente. La Biblia es el manual de vida para aquellos que confían en Dios, en Cristo Jesús. Entonces, importante decirlo, porque si yo me dejo ministrar por la Escritura, para la palabra de Dios, Dios me va a dar sabiduría, me va a dar a mí me va a dar conocimiento para aprender a vivir de la manera correcta, cosa que no hizo desde el principio Adán y Eva. Entonces, lo podemos nosotros, bueno, me lo sé de memoria, pero bueno, la gloria sea para Dios. Lo podemos ver nosotros, querido amigo, por ejemplo, aquí en el proverbio número 3, que dice así la Escritura: hijo mío, no te olvides de mi ley, su enseñanza, la manera correcta de vivir, y en tu corazón guardes mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón,
y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia, en tu propia sabiduría, en tu propio entendimiento. Así es. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Y no seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. No menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección, porque Jehová al que ama castiga, corrige, como el padre al hijo a quien quiere. Y todavía le puedo seguir, y esto es hermoso. Bienaventurado el hombre que haya la sabiduría y que obtiene la inteligencia, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata, y sus frutos más que el oro fino. Más preciosa es que las piedras preciosas, y todo lo que puede desear no se puede comparar a ella. Largura de días está en su mano derecha, y en su izquierda riquezas y honra. Sus caminos son caminos deleitosos, y todas sus veredas paz. Ella es árbol de vida a los que de ella echan mano, y bienaventurados son los que la retienen. Jehová con sabiduría fundó la tierra, afirmó los cielos con inteligencia. Con su ciencia los abismos fueron divididos, y destilación rocío de los cielos. Hijo mío, pues, no se aparten estas cosas de tus ojos, guarda la ley y el consejo, y serán vida a tu alma y gracia a tu cuello. Entonces andarás por tu camino confiadamente, y tu pie no tropezará. Gloria a Dios. Entonces, qué hermoso es llenarse, alimentarse de ese conocimiento que nosotros necesitamos tener. Y lo puedo decir así porque usted, querido amigo, puede ver usted el mundo cómo está. Violencia, muerte, asaltos, feminicidios, todo tipo de cuestiones contrarias al conocimiento de Dios, y que el hombre no ha querido pues entender. Por eso nosotros vemos que si nosotros quitamos nuestra manera inmadura de vivir y nos dejamos educar por Cristo, como lo dice la Escritura, pues vamos a tener nosotros una recompensa, vamos a vivir de una manera totalmente diferente. Amigo, reflexiónelo. Dice la Escritura, Cristian, ahorita una vez más lo quiero leer, dice: porque todo el que quiera salvar su vida la perderá. O sea, si la gente trata de vivir bajo sus propios intereses, tarde que temprano va a sufrir, porque a la muerte no le podemos ganar. ¿Sí me explico? El cuerpo que tenemos tiene fecha de caducidad. Tarde que temprano se hace el millonario más rico del mundo, etcétera. Trump o bueno, esas gentes que tienen muchísimo dinero, tienen que entregar cuentas, van a morir. Entonces, a donde van no se van a llevar el dinero que tienen. Así nomás de sencillo. Por eso es esencial analizar las cosas de Dios. El que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la salvará. Pues ¿qué aprovecha el hombre si ganara todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Entonces, hermano, eso tiene mucho que ver, porque nos lleva a una conciencia, a una reflexión, a un arrepentimiento, a querer tener esa comunicación, esa relación con Dios, que es lo que hemos querido nosotros mostrar, enseñar. Y le doy gracias a Dios por la cita que se encuentra en la parte de atrás, segunda carta a los Corintios, en el 5:17, porque esto es como que un cambio de cara, de vida. Si me explico, es una manifestación de un nuevo nacimiento, tener una nueva vida, una nueva naturaleza, y reconocer que la antigua naturaleza, ¿dónde se queda? ¿Dónde se queda esa antigua naturaleza? Se queda, como lo dice la Escritura, está muerta en el bautismo, puesto que, querido amigo, cuando uno, capítulo
3 de Mateo, capítulo 3 de Juan, cuando uno entiende, el bautismo tiene simbolismo en este aspecto, que entra uno, ¿verdad?, al agua, y al entrar completamente le da muerte. Este es el significado del bautismo en el agua. Le da muerte a la vieja naturaleza, a todo ese tipo de prácticas, masturbación, alcohol, groserías, maldiciones, cigarro, a todo eso le da uno muerte, a la vieja naturaleza, al ser humano carnal, porque dice la Escritura, porque lo que es nacido de la carne, entonces Romanos 6:23, la paga del pecado es la muerte. Entonces todos esos, digámoslo así, discúlpenme por la palabra, todos esos vicios tienen que ser muertos, enterrados bajo el agua. Y cuando usted sale del agua, sale en una nueva criatura, una nueva naturaleza para Cristo a través de la Escritura. Como dice Romanos capítulo 8, versículo 1. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y esto es bien importante decirlo, querido amigo, porque estamos nutriéndonos del aspecto espiritual, donde la fortaleza, por eso les he dicho yo, pues tienen que ayunar, tienen que entender y no estar esperando aquí en el platito que me vayan a dar de sopita, porque eso no te ayuda. El enemigo sabe que llenando tu panza te va a tener dormido, así nada más. ¿Y qué es lo que te debe de preocupar la sopita? No, eso no. Por eso el Señor Jesucristo en el capítulo 4 de Mateo dice: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Gracias a la Escritura que nos da fortaleza espiritual para vencer aún así los deseos de comer, de la ansiedad y todo ese tipo de cosas. Eso es una manera correcta. Entonces el bautismo, hermanos, para terminar ese punto, el bautismo, como lo dice el capítulo 3 de Mateo, el bautismo en el agua es para enterrar nuestra vida pecaminosa de pecado y maldad. Esa vieja persona queda enterrada en el agua y nace una nueva persona en el Espíritu. Y como lo dice el Señor Jesucristo, que cuando la persona realmente confía en Cristo, entrega su vida a Cristo, el Señor Jesucristo, Cristian, lo sella. Fíjate lo que hay que buscar, Cristian, después de que la persona se bautice. Hermano Rafa, entonces ¿es necesario bautizarse en el agua? Sí, porque ya lo he dicho yo, el bautismo de niños no sirve. Aquí le dejé unas hojitas al compañero para que analice y vea que precisamente ese bautismo de niños, discúlpeme, es un negocio económico del Vaticano. Así nada más, lo hicieron para sacar dinero, pero no sirve. Ese no sirve, el bautismo de niños, no. Si la persona no entiende que es pecadora y que necesita arrepentirse, dejar su mundo de pecado y bautizarse, porque bautizarse en el agua es ser consciente de que soy pecador y que ahora al meterme al agua ya no voy a ser el mismo. Esa es la importancia de eso. Entonces estamos manifestando, porque el bautismo en agua, hermano, no lo voy a hacer escondidas. Regularmente lo hace la iglesia y se hace una celebración. Y cuando 30 personas cristianas se van a bautizar en el agua, pues está participando la iglesia. ¿Sí me explico? Sí. Los creyentes verdaderos están viendo lo que estos van a hacer. Sí, a ver. ¿Sí me explico? Están viendo el pastor y los demás, inclusive familia, están viendo lo que su hijo va a hacer en el agua. Lo que dice el Señor. Y el Señor Jesucristo también se bautizó, no porque fuera pecador, sino para darnos ejemplo. Entonces, cuando el Señor Jesucristo baja al agua y sale del agua, dice la Escritura, ¿verdad?, que una paloma descendió pues del cielo, ¿no?, que era simbólicamente el Espíritu Santo, y que se escuchó una voz del cielo que retumbaba y decía: este es mi Hijo amado, el cual tengo complacencia. Gloria a Dios. Entonces, cuando una persona conscientemente se bautiza en el agua, conscientemente está él sabiendo de esto que está aquí atrás, y que su vieja carne está muerta,
que se tiene que nutrir de la escritura, de la palabra de Dios. Y cuando esa persona está de esa manera en sintonía con Dios, Dios le va a poner un sello. ¿Sí me explico? Le va a poner un sello. Así lo dice la escritura, diciendo, este es mi hijo. Este es el que está creyendo lo que estoy diciendo yo. Por eso también cuando nosotros manifestamos la libertad, cuando nosotros cristianos entregamos nuestra vida a Cristo y nos arrepentimos del pecado, Cristo nos va a ayudar rompiendo, ¿sí me explico? Amén. Toda cadena del diablo. Pero nosotros ese pacto que vamos a hacer con Cristo es de obediencia, es de crecimiento espiritual, no de doble cara, de tibieza. Entonces debemos, señores, los que están aquí, los que me ven, usted, deben de crecer espiritualmente en el Evangelio, en el conocimiento de la palabra. Ahí se va a ver el nutrir diario, ¿me explico? Sí, de estar cada día alimentándose de la Escritura, aprendiendo cada vez más y más. Y por ejemplo, me puedo ir, queridos hermanos, unas páginas atrás, en el capítulo 6, meditábamos nosotros, capítulo 6, versículo 46, allí en Lucas, dice la escritura de la siguiente manera, dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Fíjate, Cristian, y esto es algo bien importante, porque mira, el mundo entero, digamos, y la mayoría de gente, pues es católica, lo tengo que decir así, pero desgraciadamente tengo que decir la verdad, la mayoría de los católicos, un 90% de los católicos, no conocen la Biblia, ni tienen una enseñanza correcta a las Escrituras, han sido engañados. Me da tristeza y con el respeto, toda la gente católica ha sido engañada con falsa doctrina. Gálatas 1, del 6 al 9, Éxodo 20, 1, 2 y 3, Salmo 115, del 4 al 8, y bueno, muchísimas citas bíblicas. Entonces, aquí el Señor Jesucristo nos dice y nos puede argumentar eso. ¿Por qué me dices, Señor, si no obedeces? ¿Tienes pensamientos contrarios a los que yo te mando? ¿Por qué? ¿Haces prácticas contrarias a mis enseñanzas, a mi palabra? ¿Por qué? Entonces, la gente en sí, como yo veo las redes sociales y veo que se altera mucho esto porque veneran mucho a la Guadalupe, la Virgen de Fátima, la Virgen de Medjugorje, etcétera, por ignorancia. ¿Pero qué dice Juan 14:6? El mismo Señor Jesucristo lo declara, dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es a través de mí. ¿No lo sabe el católico? No lo sabe. Tampoco es para que yo tenga una fotografía de Cristo, puesto que nadie sabe. En el caso mío no sé cómo es, porque yo no estuve en ese tiempo. Ni tampoco el Señor Jesucristo, Cristian, se dejó fotografiar. Bueno, sencillamente porque todavía no existía la cámara, ¿no? Pero también tampoco se dejó esculpir por piedra. ¿Para qué? Para evitar eso, la idolatría. En cambio vemos, querido, el católico, por ejemplo, tiene todo tipo de figuras de Cristo, ¿verdad? La que sacó Mel Gibson y bueno, las que conocemos, las tienen en sus casas, como pensando que ese es el Cristo. Pues mentira. No es cierto, porque esto es contrario a la idolatría. No te harás, Éxodo 20, 1, 2 y 3, imagen en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, ni te inclinarás a ellos, porque yo soy un Dios celoso que castigo estas cosas. Entonces, quien no conoce la Biblia va a estar en contra de Dios y va a estar haciendo enseñanzas católicas religiosas contrarias a las Escrituras. Entonces el mismo Señor Jesucristo, mira, un hijo de Dios, cristiano, un creyente en Dios, forzosamente debe de conocer la Biblia. ¿Sí me explico? Sí, Señor, un hijo de Dios debe conocer las Escrituras, al revés y al derecho. Si se las sabe Satanás. Entonces, para nosotros, cuando el Señor Jesucristo, Cristian, allí en Mateo 4, quiso tentar al Señor Jesucristo y le mencionó el alimento físico, etcétera, etcétera, y el poder engañar al mismo hombre con citas bíblicas, el mismo Señor Jesucristo le contestó con la misma escritura. ¿Sí me explico? Y eso es importante porque el Señor mismo Jesús le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. Y en la siguiente frase también se lo dijo, tírate
tírate, porque dice la Escritura que a sus ángeles va a mandar para que no tropieces en pie. A lo mismo el Señor Jesucristo le dijo, ¿verdad? Escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Entonces, Cristian, es importante que el verdadero cristiano, el verdadero seguidor de Cristo, conozca la Escritura, la palabra de Dios, en todos sus aspectos, y que sea guiado por el Espíritu Santo, no por el hombre. Jeremías 17:5, maldito el hombre que confía en el hombre. Un día yo hice aquí una aclaración, yo les preguntaba a algunos de ustedes, ¿por qué me tienen que creer a mí cuando les comparto las cosas de Dios? Y uno dijo, hermano, porque usted se basa en la Biblia, eso es todo. Es correcto, muy bien. Y usted debe tener en su mano su Biblia, ¿sí me explico? Y ver que lo que le están compartiendo es correcto. Y allí usted debe de crecer. Pero no deje que el cura le diga una cosa y usted, neófito, que no sepa nada. Porque no sabes tú ni lo que te están diciendo, ¿sí me explico? Estás nada más escuchando. Y como lo hacían antiguamente, los curas antes mencionaban todo esto en latín. ¿Cuándo entendía el campesino? Pues nunca, y así los querían tener en ignorancia. Terrible, terrible. Entonces aquí nos advierte el Señor Jesucristo. Dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo te digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, aquí me voy a detener porque un cristiano debe de saber los mandamientos que Cristo o enseñanzas que Cristo nos da en la Biblia. ¿Sí me explico? Sí, y cristianos tenemos que obedecer. Dice, escuchar mi palabra y obedecerla también. Porque no nomás voy a escuchar la palabra de Cristo y viviendo en... Hay mucha gente que se dice católico de tal religión, X religión, pero que son groseros, que son borrachos, maldicientes, adúlteros, fornicarios. ¿Sí me explico? Sí, ¿cómo pueden decir ellos eso? ¿Cómo? O sea, no nos hagamos, ¿cómo se llama? No nos engañemos a nosotros mismos. Yo conozco muchísima gente aún en mi familia. O sea, por eso esta es una cosa difícil, porque el mismo Señor Jesucristo y la misma palabra dice que los primeros enemigos van a ser los de tu propia casa. Porque claro, cuando tú conoces la palabra de Dios, tus propios hermanos, que son del mundo, pues, van a estar en contra de tu propia santidad y obediencia a Dios. Ahí vienes y que, ¿sí me explico? Sí. Y hasta se van a apartar de ti, te van a echar pelea. Eso es bíblico. Eso es bíblico. Por eso hay mucha gente, digo, con perdón, Cristian, hipócrita, falsa, que dicen creer en Dios, pero que he visto en la calle mucha gente que se tatúa, pero nombre, como si fuera promoción. Está de moda ahorita el tatuaje. Pero si vieran lo que dice Levítico, y cuando les hago de ver a algunas personas, hasta se molestan. Porque les digo, ustedes saben que Dios prohíbe el tatuaje, que va a castigar a aquellos que lo hicieron deliberadamente. La gente no lo sabe. ¿Por qué? Porque si lo supieran no lo harían. Como yo ya leí la Biblia, Dios sea toda la gloria. Yo ya me doy cuenta, yo ya estoy, Cristian, preparado. Entonces cuando alguien me dice, roba, sé que no, porque la Escritura en Éxodo 20 lo prohíbe, ¿verdad? Cuando dice, métete con la mujer ajena, pues ya sé que no. ¿Por qué? Porque la misma Biblia me prepara y yo ya sé que eso es una enseñanza contraria, Cristian, a las cosas de Dios. ¿Sí me explico? Si una gente me dice, oye, ya que vas a salir, persínate para que te vaya bien, pues no voy a hacer eso. Porque eso que sé que eso que no es bíblico. Es antibíblico, así es. Entonces, mucha gente se está perdiendo por no conocer la palabra de Dios, por no conocer los mandamientos de Dios. Y aquí vemos en esta cita, querido amigo, hermano en la fe, y no haces lo que yo os digo. Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Aquí nos está dando el Señor Jesucristo nos va a poner un mensaje, nos va a poner ¿cómo se puede decir? Un ejemplo de que es seguir a Cristo y los que no. No, nos va a poner un ejemplo. Dice en el 48, querido amigo,
Semejante es el hombre que al edificar una casa, o sea, una persona, tu cuerpo, tu mente, tú mismo, a eso se está refiriendo. Que muchas veces, Cristian, cuando la gente no tiene sabiduría de las cosas de Dios, pues no va a entender eso. Ponga atención acá. No va a entender eso, Cristian. Semejante es al hombre que al edificar una casa, o sea, a edificar tu propia persona, cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. ¿Eso qué quiere decir? Leyó la Biblia, estuvo orando, estuvo ayunando y edificó su propia persona sobre las Escrituras. Eso es lo que literalmente nos está enseñando el Señor aquí en su palabra. No está diciendo que edifiques una casa de concreto, de tabique y cemento. Por favor, entendamos eso. Esto tiene que tener un conocimiento espiritual de lo que está hablando el Señor aquí. Dice, cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca, y cuando vino una inundación, y cuando vino ¿qué? Una prueba, donde el diablo te aventó el cigarro, el alcohol, las groserías, los malos pensamientos. Eso es lo que nos está tratando aquí de decir. El río dio con ímpetu contra aquella casa, contra aquella persona. Miguel, ahí está. La prueba dio contra aquella persona, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca, es decir, sobre Cristo. Ahí está. Dice, mas el que oyó y no hizo, fíjese, y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre la ¿qué? Sobre la tierra, sin fundamento, sin la Biblia, que nada más aquí los veo dormidos, cuerpito presente, pero su mente allá por China, dormido. Que Dios bendiga al Señor, ¿verdad? Que está dormido todavía a esta hora que está. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa o su persona sobre la tierra sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu. Llegó la tentación, llegó la acechanza del diablo. Y luego ¿qué? Cayó, y fue grande la ruina de aquella casa, de aquella persona. ¿Y qué nos dice el libro de Mateo? Que cuando una persona vuelve otra vez a reincidir, 7 demonios van a regresar otra vez a la persona. ¿A qué? A destruirla. Porque lo que debemos de tener en cuenta, Cristian, es que en la tierra tenemos una lucha espiritual. Sí, Juan 10:10. El diablo vino para hurtar, matar y destruir. Mas Cristo ha venido para que tengamos vida y vida en abundancia. Ese es el tema bíblico. El diablo vino para matarte, pero Cristo vino para ayudarte, para darte vida eterna. Ahora la pregunta es, ¿para dónde te vas a hacer? Y aquí depende para donde tú jales. Porque si tú quieres ir con Cristo, debes de alimentarte espiritualmente. Hacer la voluntad de Dios. ¿Sí me explico? Esa es la postura. Esa es la decisión. Entonces, llegando a este punto, puedo decir ahora sí, cuando una persona cae en brujería, cuando una persona cae en droga, en alcohol, ¿verdad? Prácticamente le estás dando el derecho legal sobre ti al diablo. Lo tengo que decir en toda la expresión. Prácticamente le estás dando tu vida al diablo, aquel que fumó, que adulteró, que se drogó, que utilizó todo tipo de sustancias. Y con esto quiero terminar. Esas personas ya han caído en pecado. Y como lo dice la escritura, Hebreos 9:27, está establecido para los hombres que mueran una vez y después de esto el juicio. Entonces aquí va a entrar el juicio. Y de ahí, paralelamente, Apocalipsis 20:15, el que no se haya inscrito en el libro de la Biblia, de la vida, fue lanzado al lago de fuego. Ahí va a estar la consecuencia. Entonces, en el caso de un servidor, uno está llevando este mensaje a las personas para que se reintegren a Dios, para que despierten, para que sean rotas las cadenas, las ataduras del diablo en las personas, llámese alcohol, llámese drogas, cigarro, pensamientos malos,
lascivia, todo tipo de tentaciones del diablo. O sea, ¿sí me explico? Sí, amén. Entonces entiéndalo. Y Cristo es el único medio de salvación y es el único que puede romper, el único que tiene poder. Sobre el cielo, la tierra y debajo de la tierra, solamente Cristo Jesús es el único que tiene poder para vencer a Satanás, que ya ha sido vencido en la cruz, pues. Pero para romper toda cadena que usted, querido amigo, tiene a través del alcohol, la droga, adulterio, fornicación, inmundicia, cigarro, brujería, adoración a la Santa Muerte, etcétera, etcétera. Solamente Cristo Jesús. Y es lo que la gente desconoce. Entonces, quiero terminar diciendo que para que podamos entender esto, para que tengamos vida eterna, necesitamos nosotros alejarnos de nuestros deseos íntimos humanos para dejar que Cristo entre a nuestro corazón, a nuestra mente, nos gobierne y sea nuestro capitán, pues, sea el que nos diga qué tenemos que hacer. Eso es de aquí en adelante lo que tenemos que hacer. Y los que hacen, como dice la cita bíblica de aquí atrás, los que hacen eso deben de estar pensando hacia adelante y dejar su mente a Cristo para que la llene de la palabra de Dios como lo haces tú, como lo hace pues allá Silverio, etcétera, etcétera, que andan buscando de Dios la escritura, la alabanza, la adoración y apegados al Señor. Después de reconocer que, como dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron. ¿Qué significa todos? Todos son todos. Pues que nadie se salva. Entonces tenemos que reconocer que necesitamos la ayuda de Dios para ser libres. Así que, amigo, te encargo de que reflexiones esto, que te arrepientas, entregues tu vida a Cristo y que sea la Biblia el único medio de salvación para tu vida y para enseñanza, no la religión, no el catolicismo. Porque todo eso lo puedes enfrentar con las escrituras y te vas a dar cuenta de tantas artimañas del diablo a través de la religión. 1. Bautismo de niños, malamente enseñados por el catolicismo, porque eso no dice la escritura. Jamás vas a ver en la Biblia ese tipo de enseñanzas. Celibato sacerdotal es una mentira también, porque el apóstol Pedro, como varios de ellos, fueron casados. Y así te puedo mencionar 30 enseñanzas antibíblicas del catolicismo. No es para señalarlos, sino para que te apartes y aprendas la Biblia nada más. Dios te guarde, Dios te bendiga. Nos vemos en la próxima. Hasta la próxima.